ningún dato coincide con los datos dados, ¿no? O sea, no hay forma que encontremos la ecuación de ese lugar geométrico. Bueno, y el otro es más sencillo porque es el de la elipse. Y el último punto también correspondiente por la definición a una parábola, también les da otra elipse. No, ha habido algún error en el tipeo, se han confundido con otro ejercicio. No, ni parecido. Así que esos ejercicios déjenlo. El de la hipérbola y el de la elipse, sí, salvo esto que yo me equivoqué, obviamente, en partir de los datos reales. Pero no se corresponde con esa definición de una vez y media, y menos en la definición cuando hablamos del lugar geométrico, en todos los puntos cuya suma, cuya diferencia, estamos hablando perfectamente de una elipse o una hipérbola, pero cuando hablamos de la distancia de un punto fijo y a una recta, estamos hablando de una parábola, y en ese caso no hay forma que coincida la definición con esos datos. Así que déjenlo al ejercicio ese. De todas formas, generalmente los ejercicios que damos en los parciales no son esos ejercicios, sino que generalmente partimos de una ecuación general de segundo grado y ustedes tienen que completar trinomios, llevarlo a la ecuación canónica, graficar, buscar los elementos, pero no ese tipo de definiciones. Así que quédense tranquilos que eso no les vamos a tomar. Y si alguna vez le toman eso, bueno, entreguen la hoja y listo, no se hagan mala sangre. Es lo que hacía yo cuando estudiaba. Vieron que se ponen nerviosos y no tiene ningún sentido. Si esto no lo entiendo, no lo sé, hasta luego lo dejamos de lado. Bien. Veamos acá. ¿Por qué me sale? Ahí está. Así que le estoy tomando asistencia. Listo. Bien. Última unidad. La última unidad se refiere a cónicas. Las cónicas, cónica, complejos, son números complejos.
Y el tema de los números complejos es porque en realidad tiene muchísima aplicación en ingeniería. Los ingenieros civiles no. Lo vemos por allí en alguna especialización, por allí les toca alguna vez trabajar con números complejos, pero es muy raro. Porque los números complejos los asociamos a las variables eléctricas. Yo siempre les cuento primero el porqué para que se interesen y sepan que son de gran utilidad. ¿Por qué a las variables eléctricas? Porque nosotros, ustedes saben que existe la corriente eléctrica, que la corriente eléctrica tiene dos tipos muy característicos, que son la corriente continua y por otro lado la corriente alterna. Entonces la continua es la que utilizamos en todas las baterías, llámese pila o batería y cargador, que me transforma de la corriente alterna a la corriente continua, y entonces la batería se carga, la batería de la NEDU, del celular, del vehículo, con corriente continua. La corriente alterna es la que utilizamos nosotros, que es la corriente domiciliaria. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Gráficamente, la corriente continua esta, obviamente, toma un solo valor, es continuo el valor de la corriente a través del tiempo. En cambio, la corriente alterna se grafica a partir de una función trigonométrica, o sea, la función seno o coseno, que la corriente es alterna significa que toma valores positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos. O sea, está alternando un valor que ustedes escuchan hablar que son 50 Hz, 50 ciclos por segundo. ¿Se acuerdan de frecuencia angular? Significa que cambia de polaridad 50 veces por segundo. Ese cambio de polaridad de la corriente alterna, obviamente la hace en muchas características muy diferentes a la corriente continua. Dentro de esa corriente alterna, tenemos tres tipos de corrientes, que para nosotros es una sola, porque lo único que podemos hacer es ver el efecto o sentirlo. Y esas corrientes son las corrientes inductivas, resistivas y capacitivas. Esto lo van a ver ustedes después en Física 2, lo van a desarrollar un poco más durante las carreras, los electromecánicos y los electrónicos fundamentalmente, los civiles mucho menos. ¿Qué es esto de corriente capacitiva y corriente inductiva, por ejemplo? Que en los tubos de luz, ahora ya vienen, ya no vienen, pero antes venían los arrancadores, no sé si vieron, un tubito redondito que se coloca para darle arranque a la ionización del gas. En las motos han escuchado hablar de platino y condensador. El condensador, eso es un capacitor. La heladera tiene un capacitor, el lavarropa tiene un capacitor. Casi todos los motores tienen un capacitor o condensador. ¿Qué es ese tubito? Ese tubito almacena energía en forma de campo eléctrico. O sea, donde hay un positivo y un negativo, en el medio hay un campo eléctrico, como el campo gravitacional. Si yo tengo una placa cargada con un borne positivo y el otro lado un borne negativo, si yo pongo allí un electrón, ese electrón automáticamente va a ser atraído por el positivo. O rechazado por el negativo, va a ir de negativo a positivo. Si pongo una carga negativa, si pongo una carga positiva, va a ser al revés. Ese campo eléctrico, ¿sí?, me permite a mí almacenar la energía en ese condensador capacitor. ¿Para qué? Porque cuando arranca el motor,
le da un golpe de corriente que es lo que lo saca de la inercia. O sea, el motor de la heladera o del lavarropa, cuando uno lo prende, activa automáticamente, se activa ese condensador se descarga. ¿Por qué? Porque toda la energía que tiene se la pasa al motor. ¿Para qué? Para que arranque. Después ya no funciona más. Una vez que empezó a andar, el condensador de la motito, uno arrancó, ya hizo el trabajo de darle ese golpe de corriente, aumentar la corriente para que arranque el motor, para que venza la inercia, y después ya no se usa más, hasta que vuelva a arrancar. Lo mismo pasa con la heladera, lo mismo tienen los ventiladores de techo, casi todos los motores tienen en los circuitos condensadores, que no son todos redonditos como estos que les digo yo, que están en los tubos de luz, sino que también aparecen en otra forma. En los circuitos eléctricos van a ver como una gota, como una cosa aplanada, como un paquetito muy chiquito, que son condensadores, porque hay de distintos tipos de condensadores. Pero esa es la finalidad, y eso tiene una corriente, o eso me permite dar un golpe de corriente para que arranque un motor, para dar un impulso, una energía inicial para vencer la inercia. Esa corriente de esos capacitores es una corriente capacitiva. En cambio, la corriente que circula por la lamparita, esta que tiene la forma que nosotros tomamos una resistencia, ¿sí? Que la graficamos de esta forma, esa resistencia sería la de la espiral que tiene la estufa, una cuarzo, que ustedes desarman, adentro ven que tiene un resorte. La plancha tiene una resistencia que se calienta, la resistencia de los calefones eléctricos, de las planchas, etcétera, etcétera, son resistencias. Y por allí circula una corriente resistiva. O sea, hay un capacitor y ese capacitor circula corriente capacitiva. Por la resistencia resistiva. Después nos faltan los motores. Los motores tienen arrollamientos, tienen bobinado. Alguna vez vieron en la escuela que le sacaban la tapa al ventilador de techo y han visto que tiene un bobinado como todos los motores. Entonces, cuando hay bobinados, allí hay una característica que es la inductancia y se habla de una corriente inductiva. O sea, es corriente eléctrica, pero al pasar por un capacitor, tiene una característica, al pasar por una bobina de un bobinado de un motor, tiene otra característica, y esas tres características en el gráfico dicen que si es, esta sería la resistiva, coincidente con el eje X, con el eje Y sería la inductiva, y con el eje Y, pero en forma negativa, la capacitiva. Entonces, están desfasadas 90 grados, una respecto de la resistiva. Ahora, es complejo por allí analizarlo, pero nosotros necesitamos un sistema de ejes coordenados en el plano para determinar, por ejemplo, que la suma de estas dos corrientes va a ser esta corriente. Entonces siempre voy a poder sumar y restar como si fueran vectores esas corrientes que aparecen en los circuitos eléctricos, que en realidad no es una sola, sino que se pueden distinguir entre una y otra. Cuando generamos corriente alterna, generamos en tres fases. Por eso ustedes en sus casas están conectados en corriente monofásica de una fase con el neutro. El vecino tiene otra fase, a veces se les corta la luz a ustedes y al vecino no. O sea, cada 3 casas se supone que está distribuido cada 3 casas. Entonces el consumo de energía no es el mismo. Esto es importante en la industria, sobre todo, que hay gran consumo de corriente. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos motores, consumo mucho de esta energía inductiva. Y al tener muchos motores, cuando yo genero, o la usina genera, y lo que tratamos de hacer es que el consumo sea parejo. Esto es como si ustedes vendieran gaseosa, leche y agua.
El mercado ya está, digamos, medianamente acostumbrado, y uno, si es comerciante, sabe que de acuerdo a lo que le compran por día, por semana, por mes, deja 2 packs de agua, deja 5 packs de gaseosa y deja tantas cajas de leche, porque eso es lo que consume habitualmente. Entonces, en función de lo que se consume habitualmente, uno tiene que generar. Pero no siempre es así, y no puedo estar generando según el mercado, digamos, porque el mercado de consumo de energía es muy variable. ¿Por qué? Porque en un momento está la fábrica full, a las 8 de la mañana están todos los motores encendidos, y resulta que a las 18 horas, por allí, la mitad de la fábrica dejó de trabajar, porque trabaja un solo turno, o no, o a la noche, trabajan solamente de día, a la noche no, entonces baja el consumo de ese tipo de energía donde hay muchos motores. Bien, todo esto lo van a ver ustedes. Lo que interesa es que nosotros vamos a utilizar los números complejos, porque los números complejos en el plano, nosotros utilizamos los números reales, y esos números reales los podemos graficar en el eje X. Entonces esos números reales son los que ustedes conocen, los naturales, enteros, racionales, irracionales. Todos ocupan este campo numérico de los números reales. Cuando decimos que en una ecuación cuadrática tengo la raíz cuadrada de menos 2, no tiene solución, no corresponde al conjunto de los números reales. No es un número irracional, sino que directamente decimos no pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, no está acá. ¿Y dónde está? Y bueno, ese número el hombre lo grafica en el eje Y y dice es un número imaginario. Ese es raíz de 2 por Y. Ese es el raíz de menos 2, que es la raíz cuadrada de 2, pero por Y. Entonces acá tengo una Y, 2Y, 3Y, y todos los números reales con Y. Todos los números imaginarios, que son infinitos como los números reales. Entonces, la suma de un número imaginario y de un número real me da un número complejo. En la ecuación yo tendría 2 más raíz de menos 2. Supóngase que ustedes aplicaron la ecuación cuadrática y no pudieron resolver esto porque era negativo. Me da una parte real y una parte imaginaria. La parte real es 2, la parte imaginaria es 2 más raíz de 2 positivo por Y. Esto es solamente para saber que lo voy a ubicar en este eje imaginario. Entonces busco acá y este es el número. Esto más esto me da este número, que le puedo asociar un vector. Entonces ese número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué significa? Que si fuera corriente eléctrica tiene una parte resistiva y una parte inductiva. Si en vez de más es menos, tendría por acá abajo, entonces tendría una parte positiva y una parte negativa acá, tendría una corriente resistiva y una corriente capacitiva. Esto es la aplicación. Ustedes en su momento van a tener que relacionar esto con la matemática, con los vectores y con los números complejos. Esto es solamente como introducción para que sepan que existen, que los van a utilizar y que son muy, pero muy necesarios. Ese ángulo, que en vez de llamarlo alfa lo llaman phi, y se habla de coseno de phi en la industria, es que aquel que tiene muchos motores consume mucha corriente inductiva, entonces tiene que hacer un banco de baterías, de capacitores para equilibrar ese consumo y no les paguen, no les cobren multa. Es como decir, tienen que comprar el agua, la gaseosa y la leche en una cierta proporción. Si no compran, o sea, yo puedo ir todos los días y llevar gaseosa. Escúcheme, venga, un día lleve una gaseosa, por lo menos, si no le voy a cobrar
una multa por no comprar o no consumir tal cosa. Acá pasa lo mismo. El tema es que la necesidad de ese conjunto numérico, primeramente, surgió de resolver las raíces que tienen radicando negativo. Raíces de índice par, porque si fuera una raíz cúbica sí tendría solución. Entonces, en la regla de los signos, cuando tenemos raíces de índice par de radicando negativo, nosotros decimos no existe solución. No existe en el conjunto de los números reales. ¿Cuántos son? Son infinitos números negativos. La raíz de todos los números negativos que hay desde el 0 hasta el menos infinito no tienen solución. Entonces podría ser la raíz cuadrada de menos 1, podría ser la raíz cuadrada de menos 4, la raíz cuadrada de menos 9, la raíz cuadrada de menos 16, y así puedo seguir haciendo un listado de... Yo he puesto algunos que dan exactos en su parte positiva. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Fíjense qué práctico que es. Dijo, esto es la raíz cuadrada de 1 por menos 1. Esto es la raíz cuadrada de 4 por menos 1. Esto es la raíz cuadrada de 9 por menos 1. Y esto es la raíz cuadrada de 16 por menos 1. Y si fuera una raíz cuadrada de un número menos 3, también sería la raíz cuadrada de 3 por menos 1. O sea, dijo, todo número negativo es menos 1 por ese número positivo. Entonces, ¿pudo aplicar la propiedad distributiva del producto? Sí, la distributividad de la radicación respecto al producto sería la raíz cuadrada de 1 por la raíz cuadrada de menos 1, la raíz cuadrada de 4 por la raíz de menos 1, la raíz cuadrada de 9 por la raíz de menos 1, la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de menos 1 y la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, ¿el problema qué era? La raíz de menos 1, porque la raíz de 1 es 1. La raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es más menos 2, más menos 3, pero acá para la explicación tomamos solamente. Todos estos son números reales que existen. El problema era raíz cuadrada de menos 1. Dijeron, ese es nuestro inconveniente. Uno solo, no los infinitos números negativos, sino la raíz cuadrada de un solo número. Por este número no entramos en este conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué hicimos con ese raíz? ¿Qué hicieron con ese raíz de menos 1? Lo llamaron unidad imaginaria. Entonces acá tienen un i, 2i, menos 2i, menos 3i, menos raíz de 3 por i. O sea, todos los números reales agregados con la unidad imaginaria. Esa fue la solución en ese momento. Y dijeron, bueno, si la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, cuando yo elevo al cuadrado, miembro a miembro, ese cuadrado con la raíz se cancelaría y me quedaría que i cuadrado es igual a menos 1. Y allí, con eso, se define todos los números imaginarios que junto con los números reales forman los números complejos. Por eso, cuando nosotros hicimos el desarrollo, dijimos, están los naturales, le sumamos los negativos, tenemos los enteros, con los enteros le sumamos los fraccionarios, tenemos los reales. A los reales les incorporábamos, ¿qué cosa? Los números irracionales. Acá me faltó el conjunto Q. Entonces, al conjunto de los racionales, que eran los enteros más los negativos, los naturales más los negativos, los enteros más los fraccionarios, los racionales más los irracionales, los reales, me faltaba incorporarle, ¿qué cosa? Los números de las raíces negativas, para formar, ¿qué cosa? El conjunto de los números complejos. Entonces, los reales más los imaginarios nos dan los números complejos. Y ahí se acabó. ¿De dónde surgió esto? De que el hombre, cada vez que tuvo que resolver algo, planteó una ecuación, una fórmula.
esa ecuación no tenía solución, entonces iba planteando cómo resolver esas ecuaciones. La primera fue la más sencilla de todas, dijo x más 5 igual a 2. Entonces te le pregunto a un chico, si yo te doy 5 caramelos, ¿cuántos caramelos tenés que tener vos para que en total sumen 2? Y lo vuelve loco al chico, a un chico de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque si me das 5, ¿cómo voy a tener 2? Voy a tener más lo que yo tengo, no puedo tener nunca 2, ¿no es cierto? Entonces allí aparece que esto tiene que ser menos 3, para que 5 menos 3 me dé 2. Entonces aparecen los números negativos. Entonces, a partir de una ecuación, ya se le planteó la necesidad de crear los números negativos. Lo mismo para los fraccionarios. Se le planteó una ecuación y tuvo que inventar los fraccionarios. Después los números irracionales, cuando apareció el x cuadrado igual a 5, dijo, ¿qué número elevado al cuadrado me da 5? Y ningún número racional. Entonces apareció la raíz cuadrada de 5, la raíz de 2, la raíz de 3. Y así pasó que en vez de igual a 5, igual a menos 5. Y el cuadrado pasa como raíz, la raíz de menos 5 no existe. Entonces tuvo que inventar los números imaginarios. Con los números imaginarios tienen entonces la creación de ese conjunto numérico que va sobre el eje Y, que dijeron lo graficamos sobre el eje Y y sobre el eje X los reales. Y si a cada uno de ellos le asignamos un vector, a partir del origen de coordenadas tenemos un número complejo, que tiene parte real y parte imaginaria, y que goza, con Z, de casi todas las propiedades, de los vectores. O sea que, si ustedes aprendieron vectores, números complejos, en su forma gráfica va a ser bastante sencillo, en su forma analítica también, porque va a seguir el mismo procedimiento que la suma de vectores, que el producto. En algunos casos, no todos, sino casi todos. Pero saber trabajar con vectores les va a permitir a ustedes saber trabajar con números complejos. A ver dónde están ustedes. Acá está. Ahí les envío la foto. Bueno, haciendo esa introducción y sabiendo de dónde vienen los números complejos, por qué se generan los números complejos de esta característica, nosotros vamos a tomar entonces
número complejo y lo vamos a definir como un complejo Z, como un par ordenado AB, donde A pertenece a y B, pertenece al conjunto de los números reales. O sea, estas dos componentes son números reales. Pero la primera componente A es la componente real y B va a ser la componente imaginaria. Entonces no le ponemos la letra I, pero ya sabemos que esto lleva la letra I. Entonces, esto es lo mismo que las coordenadas de un punto en el plano, donde nosotros a X y a Y, ahora vamos a decir, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. O sea, el eje real y el eje imaginario es lo que correspondía al eje X y al eje Y. Entonces, el AB va a ser una componente A y una componente B, de tal forma que este complejo Z tiene el par ordenado AB. Siempre par ordenado, la parte real y la parte imaginaria. Si le asociamos a ese número un vector, nosotros podemos hablar de que en forma vectorial sería este vector A más este vector B, me va a dar entonces el vector Z. Entonces, allí, en ese caso, como este es el eje imaginario, esto lo podemos expresar como A más B por I. O sea, un complejo Z lo podemos representar mediante un par ordenado o mediante una suma, que sería una suma vectorial de la parte real más la parte imaginaria para que me dé este número complejo. Esto se llama forma de par ordenado y esto que está acá se llama forma binómica. Entonces lo podemos trabajar de cualquiera de las dos formas. La diferencia está que el par ordenado siempre va separado con punto y coma como si fueran las coordenadas de un punto en el plano X y Y. En cambio, la forma binómica va a ser la forma vectorial, como nosotros definíamos un vector con en forma binómica. Recuerden que el vector que tenía un vector B de coordenadas X, Y, pero también lo podíamos expresar como ese vector. Lo podemos expresar como la suma de X por Y más Y por J. Y esta era la forma binómica. Entonces, de la misma forma, nosotros trabajamos el par ordenado o la forma binómica de un número complejo. Entonces, todo número complejo, en este caso el número complejo Z, se puede representar como AB y como A más BI. Pero además un número complejo se puede expresar en forma trigonométrica, en forma polar, en forma logarítmica, en forma exponencial. Tiene un montón de posibilidades. No solamente estas dos, sino que además le podemos agregar otras formas para el número complejo. No sé qué hay acá. Ah, el de la foto. Ya está. Significa que si vamos a sumar números complejos, vamos a definir primero, bueno, el complejo nulo, el 0, 0, pero podemos definir el complejo 0, 1. El complejo 0, 1 es igual a 0 más I, o sea, directamente I. Y esta sería la unidad imaginaria. ¿Por qué? Porque estamos definiendo el número I. Entonces, era como el versor I. Ojo, no confundir, esto es un versor IJ, que ya no los utilizamos porque estamos hablando de esos vectores, sino que acá tenemos la unidad imaginaria y acá la unidad real, que es el 1. Ustedes saben que es el elemento neutro, en la multiplicación. Entonces tenemos la unidad imaginaria. En el caso de los números
complejos, bueno, ustedes lo van a hacer a escala, obviamente, y van a representar un vector como cualquier vector. Vamos a buscar ejemplos. Suma, que en realidad es la adición de números complejos, vamos a decir que hay un complejo Z1 de A1 más B1 por I, y hay un complejo Z2 de A2 más B2 por I. Esta sería la forma binómica. ¿Cómo hacemos para sumar Z1 más Z2? Bueno, sumamos A1 más A2 más B1 más B2 por I. O sea, va a tener una parte real que va a ser la suma de los números reales y una parte imaginaria que va a ser la suma de los números imaginarios. Eso no tiene nada de complejo, valga, aunque estemos trabajando con números complejos. Significa que si yo tengo A1, B1, yo voy a tener A1, B1, este complejo Z1, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y voy a tener otro complejo Z2 que tendrá una componente A2 y una componente B2. Entonces, tenemos allí ese complejo. Si nosotros sumamos A1 más A2, A1, se lo sumamos a 2, vamos a llegar acá. Esto va a ser A1 más A2. ¿Qué hice? Este valor lo pongo a partir de A2, entonces sumo o A2 a continuación de A1 y tengo ese valor. Y a partir de B2 le sumo, a partir de B1 le sumo B2, a partir de B2 le sumo B1 y acá tengo la suma de quién, de B1 más B2. ¿Qué obtuve? Esto que está acá. Esto es Z1, esto es Z2 y esta es la suma Z1 más Z2. ¿Qué se verifica? Que si esto es un vector y esto es un vector, este es paralelo a este y este es paralelo a este, entonces se verifica qué cosa. Método del paralelogramo. Entonces el resultado es un vector que tiene origen de coordenadas y es la suma de estos dos. O sea que se verifica que la suma de vectores es igual a la suma de números complejos. Gráficamente es lo mismo. Obviamente que la resta no tiene ninguna particularidad, es exactamente lo mismo que la resta de vectores, pero si vamos a hacer Z1 menos Z2, vamos a hacer que es Z1 más el opuesto de Z2, por lo tanto va a ser el A1 más B1 y más el opuesto sería entonces menos A2 menos B2 por I. O sea que en vez de sumarse, se van a restar. Siempre transformamos la suma en la resta del opuesto y ahí ya definimos el vector opuesto. O sea, en vez de A2 menos A2 y en vez de B2 menos B2. Entonces sabemos que ese vector es el opuesto a este vector. Ese sería el complejo opuesto. Y lo que hacemos es sumar, que en realidad le restamos, cuando le restamos un
vector, otro vector, lo transformamos en la suma del opuesto del vector. Ahora, la resta de dos complejos es la suma del complejo opuesto. La suma, a su vez, tiene las propiedades que ustedes ya conocen. Ley de composición interna. ¿Qué significa ley de composición interna? Ley de composición interna, ¿se acuerdan? Si sumamos dos complejos, obtenemos otro complejo. O sea, Z1 más Z2 es igual a otro complejo Z3. Si sumo dos complejos, obtengo otro complejo. Eso es ley de composición interna. Cruzo dos gatos, tengo un gatito, dos perros, un perrito, etc. ¿Qué tiene? Conmutativa. Estas serían las propiedades. Conmutativa, asociativa, igual que los vectores. Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1. Asociativa, Z1 más Z2 más Z3 es igual a Z1 más Z2, y a eso le sumamos Z3. Tiene elemento neutro. Tiene un elemento neutro. Que es el 0, 0, o 0 más 0i. O sea, que sabemos si le sumamos el complejo nulo, este sería el complejo nulo, el elemento neutro. Obtenemos el... Y tiene un elemento opuesto o inverso, ¿sí? Que sería el menos a menos b i, o menos a punto y coma menos b. Todo eso le confiere una estructura de grupo conmutativo, así se llama. Todo esto le da una estructura algebraica que se llama grupo conmutativo. Ese nombre se le pone porque cumple con todas estas propiedades. Así es el concepto. Bueno, esa sería la parte teórica. De los números complejos. ¿Qué pasa cuando multiplicamos números complejos? Y esto es un... Suma y resta, no hay ningún inconveniente. Pero cuando multiplicamos números complejos tenemos otro. Ya no es el producto escalar o el producto vectorial. Ya cuando hablamos de la multiplicación de números complejos, ya decimos Z1 por Z2 y podemos decir AB por CD, que en realidad ese AB es A más BI por C más DI. Entonces, la reglita dice que para multiplicar dos números complejos se multiplica A por C y se le resta B por D. Esa sería la parte real. Y la parte imaginaria es A por D más B por C. A por D más B por C. Y la parte real, A por C menos B por D. Entonces, ¿de dónde surge eso? Y eso surge de que si lo trabajamos como en forma binómica, cuando yo multiplico, si aplico la propiedad distributiva, voy a hacer A por C más A por D por I, multiplico este por este, más B por C por I, o sea, el BI por C me queda BI por C o B por C por I. Y luego,
B por D, estoy aplicando la distributiva, B por D, y ahí multiplico I por I, pero es I por I cuadrado. ¿Qué habíamos dicho? Que el I cuadrado estaba definido como el menos. Entonces, al multiplicar I por I me da I cuadrado, y por definición, recuerden que cuando dimos la definición dijimos la raíz cuadrada de menos 1 es igual a I, entonces si elevo al cuadrado, me queda que el I cuadrado vale menos 1. Entonces el menos 1 transforma este más B por D multiplicado por menos 1, me transforma en menos BD. ¿Qué es este menos BD? Entonces, AC menos BD, y ya no tengo la letra I porque esto se reemplazó por el menos 1. Y ahora tengo la letra D, A por D por I más B por C por I. O sea que saco factor común y me queda A por D más B por C por I. Entonces, esta es la parte imaginaria, D más BC, y esta es la parte real, AC menos BD, AC menos BD. O sea, el origen de esta fórmula es haber aplicado la propiedad distributiva y en ella el I por I haberse transformado en el I cuadrado que es menos 1, entonces me cambia el signo. Esa es la diferencia que tiene que cuando nosotros multiplicamos vectores no pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos qué producto era, escalar o vectorial. Y el escalar no podía ser porque para multiplicar en forma escalar esto era A por C más B por D, ¿se acuerdan? La sumatoria del producto de las componentes homólogas. Y eso no está acá. El producto vectorial me da otro vector, pero perpendicular al plano, y acá no hay otro plano, no hay espacio. Estamos trabajando en el plano XY o en el real imaginario sistema ortogonal. Entonces, multiplicar números complejos hace que me dé otro complejo que tiene otras características totalmente distintas al producto de vectores. O sea que acá ya no se parece a los vectores, sino que el producto complejo da otra cosa. Bueno, esto es con letras. Con números es mucho más sencillo. Ustedes dicen, a ver, el complejo Z1 es igual a 2 más 3i, y el complejo Z2 es igual a 3 menos 4i. Entonces yo multiplico Z1 por Z2, voy a hacer 2 más 3i por 3 menos 4i. No me conviene hacerlo en forma, memorizar una fórmula, me conviene siempre hacerlo en forma binómica. Entonces, allí automáticamente ustedes dicen, bueno, 2 por 3, 6, 2 por menos 4, menos 8i, 3i por 3 son 9i, ¿sí? 3 por 3, 9 por i, y después más por menos, 3 por 4, 12, e i por i cuadrado. Y luego ese i cuadrado lo reemplazan por menos 1. Entonces dicen 6, este es menos 1, con este menos se hace más 12. Entonces 6 más 12, 18. Si tienen 9i menos 8i, 1i, 18 más i. ¿Se entiende? El producto es una cosa bastante sencilla de entenderse. Por supuesto, esto en su momento, cuando tengan que ver ustedes en la aplicación y cuando les pregunte el profesor, ¿vieron complejo? Todos van a decir, no, nunca vimos. Siempre me niegan, y muchas veces me niegan 3 veces, así como en la Biblia. Entonces, los profesores ya saben que nosotros damos en la última unidad del año números complejos. Si bien esto se van a olvidar, el tema es que si lo entendieron y revisaron estos conceptos, cuando los necesiten en segundo o tercer año, los puedan utilizar. Por supuesto que nos falta producto, potencia, cociente, o sea, raíz,
y las otras formas de expresar los números complejos. Acá damos una idea básica de los números complejos, la división de números complejos. Si tenemos que hacer Z1 dividido Z2, lo vamos a expresar siempre como fracción Z1 sobre Z2. Vamos a poner el ejemplo directamente numérico. O sea, yo tengo que hacer 2 más 3i dividido en 3 menos 4i. Y esto van a recordar ustedes, porque lo utilizaron un montón de veces, se va a hacer igual que en la racionalización. ¿Por qué? Porque i es la raíz de menos 1. Entonces la idea es eliminar la raíz del denominador. Van a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. No se ve el verde, ¿no? 3 más 4i, 3 más 4. Concepto que ustedes ya lo tienen recontra claro. Multiplican y dividen por el conjugado del denominador. O sea que si acá tengo más, acá pongo menos. ¿Cuál es la idea? Que en el denominador aparezca ¿qué cosa? Una diferencia de cuadrados. Tengo el producto de la suma por la resta, o la resta por la suma. Entonces, 3 al cuadrado menos, porque es una diferencia, 4i elevado al cuadrado. Que sería 4 al cuadrado por i al cuadrado. Entonces, el i cuadrado se transforma en ¿quién? En menos 1. O sea que este menos lo hace más. Entonces, en el denominador, siempre que hagan un cociente, la diferencia de cuadrados va a hacer que aparezca el i al cuadrado, menos ese número por i elevado al cuadrado. Cuando hacen la distributiva, 4 al cuadrado, y el i cuadrado, el menos 1, se lo transforma en más. Entonces, automáticamente, siempre que haya división, multiplican y dividen por el conjugado del denominador. ¿Qué queda? En el denominador queda la parte real y la parte imaginaria elevadas al cuadrado y sumadas. Sin la i. Arriba, hacen lo que tienen que hacer. 2 por 3, 6. 3i por 4i, 3 por 4, 12. Y por i al cuadrado, que es menos 1, entonces queda menos 2. Estamos haciendo este AC menos BD. Porque es la parte real por la real menos la imaginaria por la imaginaria. ¿Y qué me quedaría después? 2 por 4, 8i, y 3 por 3, 9i. Entonces 8 más 9, 17i. Entonces queda menos 6, 6 menos 12, más 17i. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Menos 6, 25 avos, más 17, 25 avos de i. ¿Qué dio como resultado? Un número complejo, que tiene parte real y parte imaginaria. Y decía, esta suma se distribuye en la parte real y en la parte imaginaria. Entonces, cuando multiplican dos complejos, tienen otro complejo que sale con esta reglita. Cuando dividen complejos, se multiplica y divide por el conjugado del denominador para transformar esa diferencia siempre en una suma. Y les queda un número real que se distribuye a ambos denominadores. Entonces el resultado tiene parte real, parte imaginaria. Eso es el cociente de números complejos. Como ese producto de números complejos, también desde adelante hace un rato vamos a ver que se puede expresar de otra forma. Se llama forma trigonométrica y también forma polar.
De todas formas, si, ustedes en la última unidad del libro, de Cossack, Pastorelli y Bardanega, tienen también números, una unidad desarrollada de esta, ¿no? De números complejos, que van a estudiar para el final, obviamente, en el teórico se toma también la última unidad. ¿Por qué forma trigonométrica? ¿O a qué se refiere con la forma trigonométrica? Como nosotros tenemos un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria, y decimos que ese z, que es AB o A más BI, en el eje real y en el eje imaginario, con las componentes A y B, y pensando que es un vector, nosotros podemos sacar el módulo de ese complejo Z, que nosotros lo llamamos módulo de Z, ¿a quién? A la longitud del vector. Pues fuera el módulo de un vector. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de Z? Y bueno, el módulo de Z vale la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué sacan? Lo que ya conocemos como la longitud del vector. Eso es módulo del complejo. Pero también usamos la letra ρ. Módulo de Z es lo mismo que ρ. ρ es RHO. ρ, así como definen el peso específico, a veces la densidad, según el autor. ρ es el módulo de Z, es la longitud que tiene el vector. Entonces ese número complejo Z tiene asociado un vector cuyo módulo es lo que ya conocemos. Pero también tiene un argumento o un ángulo. El argumento phi va a ser igual la tangente cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto es B, la adyacente es A. Cateto opuesto, que es esta longitud B, sobre la adyacente, que es esta longitud A. La tangente opuesta sobre adyacente. La tangente la despejamos como arco tangente o tangente a la longitud. Entonces ya tenemos phi. Rho y phi también expresan un número complejo. Quiere decir que el z, que tiene A más BI, también se puede expresar como un par ordenado, pero no de números reales, sino el par ordenado que indica el módulo y el argumento, la longitud y el ángulo. Y esta es la forma polar, que corresponde a las coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Y bueno, las coordenadas polares son las coordenadas que ustedes ven en un radar, en una película. Esto ya se los comenté yo, si algunos recuerdan, los que hacían física. Vieron que en la película aparece, en la pantalla, aparece un vectorcito que va girando y en un caso de un barco, por ejemplo, cuando va, pip, se prende una lucecita, esto gira, hace un barrido y les da la ubicación, ¿sí?, en coordenadas polares. ¿Qué ángulo respecto de un horizontal o respecto del este, del oeste, del norte, del sur? ¿Qué ángulo y a qué distancia está? Es lo que hay que definir, el ángulo y a qué distancia de nosotros o del origen de coordenadas en ese caso. Esas son las coordenadas polares. Que yo ya lo di en física, ¿por qué? Porque esto aparece en la calculadora, porque dice polar y dice rectangular. ¿Se acuerdan? Coordenadas polares y coordenadas rectangulares. En la calculadora, uno prende la calculadora y le dice, acá en esta calculadora aparecen en las teclas más y menos, arriba del más menos, se ve que dice pol y rec. Entonces yo ponía shift más y me devuelve las coordenadas polares de un valor, qué sé yo, supóngase que esto es 3 y esto es 2.
Entonces pongo 3,2. Cierro el paréntesis. O sea, le estoy diciendo, mira, en X vale 3 y en Y vale 2. Entonces, cuando yo aprieto el igual, ¿qué me sale? Me sale que R vale 3,6055 y más a la derecha en el cursor me pone que el ángulo es de 33,69 grados. O sea, me da para este 3,2, ¿sí? Me dice que ρ vale 3,6, les dije, ¿no? 0,55 y me dice que phi es igual a 33,6 grados. A lo cual, si ustedes hacen la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 9 más 4, 13, raíz cuadrada de 13, igual a 3,605. O sea que la calculadora automáticamente me hace este cálculo y este cálculo. Y me define que esto vale 3,6 y que el ángulo es de 33 grados. Entonces lo pasamos de una forma de par ordenado a una forma binómica o a una forma polar, utilizando el radio y el ángulo. Esa forma polar, algunos autores en otros libros lo escriben así. Rho y phi como si fuera una división, la rayita esta, en vez de ponerlo en forma de par, lo ponen así, para no confundirlo con esto. Pero bueno, son convenciones. Lo que importa es que ahora tenemos tres formas diferentes. Ahora fíjense, vamos a la forma trigonométrica. Para la forma trigonométrica, justamente nosotros necesitamos definir el ρ y phi, o sea, la forma polar, cuánto vale el ángulo y el módulo. Entonces, fíjense, si nosotros calculamos el coseno de phi, según los datos tenemos a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería el módulo de z, que es ρ. Y si calculamos el seno, es b sobre ρ. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Hasta ahí no tiene nada de excepcional. Ahora fíjense, si yo despejo A, este ρ pasa multiplicando, ρ por seno de phi. Si yo despejo B, el ρ pasa multiplicando. Y yo a este B lo voy a multiplicar por I y por I, y no altera. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando miembro a miembro. ¿Por quién? Por la unidad imaginaria. Entonces me queda B por I igual a ρ por seno de I. Y si sumo miembro a miembro, tengo A más BI. ¿Quién es A más BI? Y el complejo Z, que lo expresamos como A más BI. Y de este lado, ¿qué tengo? ρ por coseno de phi, más ρ por el seno de phi, por I. A lo cual, sacamos factor común ρ, y me queda coseno de phi más seno de phi por I. Pero para que no se confunda acá el ángulo con la unidad imaginaria, pongo primero I por seno de phi. Esta es la forma trigonométrica del número complejo. O sea que nosotros teníamos la forma de par ordenado AB, la forma binómica A más BI, la forma polar ρ y phi, y ahora la forma trigonométrica ρ por coseno de phi más I seno de phi. 4 formas diferentes de expresar un número complejo. Faltan 2 más, que no las vamos a ver ahora porque no va a haber tiempo, que son la forma logarítmica y la forma exponencial, que eso lo verán ustedes, aquellos que lo necesiten y en su momento. Todo número complejo Z tiene todas esas formas de expresarse.
Sumar números complejos en esta forma es muy complejo, valga la redundancia. En cambio, multiplicarlos no. La potencia y la raíz es más fácil hacerlo con números complejos. Entonces, lo aclaramos. La adición y sustracción, o sea, la suma y resta, ¿sí?, con Z en forma binómica o par ordenado. Suma y resta con Z, con el complejo en forma binómica o par ordenado. En para la multiplicación, en forma trigonométrica, es más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Ahora lo vamos a ver. Vamos a bajar el pizarrón y vamos a aplicar esa forma trigonométrica que es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a hacer Z1 por Z2. Rho 1, coseno de phi 1 más I seno de phi 1 por otro complejo Z2 que va a tener Rho 2 por coseno de phi 2 más I seno de phi 2. Entonces, yo lo voy a multiplicar, en vez de hacer el otro producto, lo hacemos de esta forma. No es largo, no es difícil la demostración, tal vez, pero yo voy a multiplicar este paréntesis, es un factor, este Rho es otro factor, este es otro factor y este es otro factor. Quiere decir que nosotros podemos multiplicar Rho 1 por Rho 2 y luego multiplicar los paréntesis. Coseno de phi 1 más I seno de phi 1, coseno de phi 2 más I seno de phi 2. Ese desarrollo va a ser que yo haga este por este. Coseno de phi 1 por coseno de phi 2. Este por este. ¿Por qué? Porque tiene el I por el I. ¿Y el I por el I qué es? I cuadrado. ¿I cuadrado qué es? Menos 1. Entonces me transformo en más y menos. ¿Y qué me queda? El seno de phi 1 por el seno de phi 2. Ahora, si yo multiplico este por este y este por este, entonces vamos a tener coseno de phi 1 por seno de phi 2, coseno de phi 1 por seno de phi 2, más seno de phi 1 por coseno de phi 2. Todo esto por I. ¿Por qué? Porque este lleva coseno por seno por I y este lleva seno por coseno por I. Todo esto por I. Este I cuadrado me transforma esto en menos 1. Entonces me queda coseno por coseno menos seno por seno. Coseno por seno más seno por coseno. Eso, para aquel que esté recordando las identidades trigonométricas, era el coseno de la suma y el seno de la suma. El seno de alfa más beta era seno por coseno más seno por coseno intercambiados. De eso no se acuerdan, ¿no? Identidad trigonométrica. Seno de phi 1 por coseno de phi 2 más seno de coseno de phi 1 por seno de phi 2. Están cruzados. El seno de alfa más beta era seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Quiere decir que todo esto es el seno de phi 1 más phi 2 por I.
Y esto que está acá, coseno por coseno menos seno por seno, es el coseno de la suma de φ1 más φ2. Y esto es el producto de estos dos paréntesis, va multiplicado por ρ1 y por ρ2. Entonces el producto Z1 por Z2 es muy fácil, porque hacen, multiplican los ρ, o sea, el producto de los módulos, y es la forma trigonométrica, coseno, y el ángulo ahora es la suma de los ángulos, que se repite en los dos casos. O sea que es muy fácil, porque multiplico los módulos y sumo los ángulos. Si yo tengo Z1 por Z2, Z1 es 2 por coseno de 30 grados más I seno del mismo ángulo, 30 grados, por otro complejo que tiene módulo 3 por el coseno de 80 grados más I seno de 80 grados. Se me dieron dos complejos expresados de esa forma, yo tengo que multiplicarlos y hago 2 por 3, 6. Coseno de 30 más 80, 110 grados, más I seno de 110 grados. Y se terminó el producto de números complejos. Obvio que si en la suma se multiplican, en el producto se multiplican los módulos y se suman los ángulos, en la división se hace exactamente lo contrario. O sea, que si yo tengo que hacer Z1 dividido en Z2, el resultado va a ser ρ1 dividido en ρ2 y va a ser coseno de φ1 menos φ2 más I seno de φ1 menos φ2. Reitero, no vamos a hacer demostración. En la multiplicación que se hace, se multiplican los módulos, se suman los ángulos. En la división que se hace, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Y eso es la división de números complejos en forma trigonométrica. Disculpe, profe, el sábado rendimos desde matriz en adelante. No, desde matriz en adelante, sí. Franco. O sea, el segundo parcial rinden la segunda parte de lo que hemos visto en este curso. El recuperatorio es integrador, es un solo examen. Aquel que se llevó los dos, bueno, rinde todo obviamente. El que se llevó el primer parcial rinde los dos, el que se llevó el segundo parcial rinde los dos. Un solo examen integrador, pero el recuperatorio. El parcial del sábado es de la segunda parte, el segundo parcial solamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Le sacamos una foto. Esto es teórico, no entra, o sea, esto que es teórico no entra en el parcial práctico. No hacemos ejercicios de... Si en el final, para el final, sí, parcial no.
La potencia y la raíz es más fácil también hacerlo en forma trigonométrica o forma polar que en la forma de par ordenado o forma binomio. Ahora, ¿en qué es más fácil? Que si nosotros hacemos z elevado a la n, o sea, ρ por coseno de phi más i seno de phi, todo elevado a la n, aplicamos la distributiva y nos queda ρ elevado a la n por coseno de phi más i seno de phi elevado a la n. Si está elevado al cuadrado, voy a multiplicar 2 veces lo mismo. Si está elevado al cubo, 3 veces lo mismo. Pero el producto que hacíamos, multiplicamos ρ1 por ρ2. Si está elevado al cuadrado, va a ser ρ por ρ, o sea, ρ al cuadrado. O sea que esto va a dar ρ a la n. ¿Y qué hacíamos con el ángulo? Y con el ángulo hacemos phi más phi. Phi1 más phi2 es lo que vimos recién para el producto. Pero acá no va a ser phi1 más phi2, va a ser phi1 más phi1. Y si está elevado al cubo, phi1 más phi1 más phi1, o sea, 3 veces phi1. O sea que este desarrollo de coseno de phi más i seno de phi también es lo mismo que expresar n veces phi más i seno por n veces phi. ¿Por qué digo esto? Porque como es producto, yo voy a multiplicar n veces el mismo complejo, o sea, z1 por z1 por z1. Entonces va a ser ρ por ρ por ρ, y va a ser phi más phi más phi, 3 veces phi, o sea, n por phi. O sea que se deduce de la multiplicación la potencia, porque la potencia es un caso particular de la multiplicación. En vez de multiplicar cualquier número de factores, multiplicamos siempre el mismo factor, n veces, por lo tanto, queda n veces ρ y queda n veces el ángulo, porque por demostración de la suma del producto era la suma de los argumentos. Entonces, la fórmula es bastante sencilla. Si nosotros tenemos, ejemplo, el complejo z elevado a la cuarta, y tenemos que hacer 2 por coseno de 30 grados más i seno de 30 grados, esto elevado a la cuarta va a ser igual a 2 elevado a la cuarta por el coseno de 4 veces 30 grados más i seno de 4 veces 30 grados. O sea, multiplicamos, como dije recién, el n por phi. Entonces 2 a la cuarta es 16 por coseno de 120 más i seno de 4 por 30, 120. Como verán, la potencia es tan sencilla que lo único que tengo que hacer es aplicar la formulita, que es, reitero, una consecuencia del producto de números complejos. Pero la raíz enésima, para la radicación, la raíz enésima de z va a ser la raíz enésima de ρ por coseno de phi más i seno de phi. Con la diferencia de que yo puedo distribuir acá raíz enésima de ρ, pero acá me va a quedar la raíz enésima ¿de quién? De coseno de phi más i seno de phi. Entonces decimos lo mismo que antes. Si en la potencia elevé a la n, en la raíz le saco la raíz enésima ρ. Si acá multipliqué por n, acá voy a dividir por n, en vez de multiplicar por n. Entonces me va a quedar la raíz enésima de ρ por el coseno de phi sobre n, más i seno de phi sobre n. ¿Pero por qué lo escribo así, de esta forma? Solamente para hacerles notar que cuando es potencia, y acá es raíz, y que acá en vez de multiplicar por phi, lo divido por phi. Pero acá la matemática me plantea una
la necesidad de que una raíz tiene n raíz, la raíz enésima tiene que tener n raíces. Entonces, ¿cómo es esto de las n raíces? Y yo tengo una raíz cuadrada, tengo dos raíces, más menos, la raíz de 9 más menos 3. La raíz cúbica, nosotros decimos que la raíz cúbica de 8 es 2, pero en realidad la raíz cúbica tiene 3 raíces. La raíz cuarta tiene que tener 4 raíces. Entonces, un polinomio de grado n tiene n raíces. Si es de grado 3, tiene 3 raíces. Y ustedes lo han visto en el polinomio, cómo se desarrolla. En la radicación se manifiesta eso de que tengo que tener n raíces. ¿Cómo obtenemos esas n raíces? Sumándole acá a este ángulo phi un número entero de giros. 2pi por k más 2pi por k. Decimos k pertenece a los naturales. O sea, acá va a ser 0, 1, 2, hasta n menos 1. Que significa que si tengo raíz quinta, voy a sacar 5 raíces. Con k que vale 0, 1, 2, 3, 4. n menos 1. Para tener las 5 raíces. Entonces, cuando k vale 0, 2pi por 0 es 0. Me queda phi sobre n, que corresponde a esto que les decía, que en vez de multiplicar, divido. Esa es la raíz 0. O sea, si k es igual a 0, implica que tengo la raíz omega sub 0. Si k es igual a 1, voy a tener una raíz omega sub 1. Si k es igual a 2, voy a tener omega 2. Entonces, la raíz enésima de rho no va a cambiar nunca. Pero, adentro voy a tener coseno del phi sobre n, más i seno del phi sobre n. ¿Por qué? Porque lo que hice fue decir que esto vale 0, entonces me queda phi sobre n. Cuando k vale 1, 2pi por 1 es 2pi. 2pi son 360 grados. Quiere decir que a este ángulo phi le sumo un giro completo de 360 grados. Y recién lo divido por n. Entonces voy a tener el coseno de phi más 2pi sobre n, más i seno de lo mismo. Phi más 2pi sobre n. Para la otra raíz, cuando k vale 2, voy a hacer 2 por 360. O sea, 720. Pero en realidad voy a hacer phi más 2 giros. O sea, 4pi. Y así sucesivamente. Y así voy a tener las 5 raíces. Cada una de esas raíces va a ser un vértice del polígono regular de n lados. Esta es la interpretación geométrica de los polinomios. Voy a correr un poquito la cámara para allá. Entonces, si yo tengo una raíz quinta, voy a sacar 5 raíces. Entonces voy a tener que cada uno de estos complejos representa un vértice en un polígono regular, un pentágono de 5 lados. Entonces, ustedes van a tener una raíz que le va a dar por acá, otra raíz que le va a dar por acá, otra raíz por acá, otra raíz por acá, y así van a obtener n raíces y van a formar un polígono regular. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Era una raíz octava. Este va a ser el complejo omega 0, omega 1, omega 2, omega 3, omega n. Si tengo una raíz cúbica, voy a sacar 3 raíces, que va a ser un triángulo equilátero. Si tengo una raíz cuarta, voy a sacar un cuadrado. Voy a sacar 4 vértices de un cuadrado.
Si tengo una raíz quinta, voy a formar un pentágono. Prueben, hacer un ejemplo y van a ver eso. Esta longitud es la longitud raíz enésima del rho. Ese es el radio. O sea que van a tener siempre el mismo radio en todas las raíces, porque es la longitud que tiene, de allí que es el radio. Y cuando representen cada uno de estos de phi sobre n, el ángulo que corresponde, van a ir con esa longitud y van a ir obteniendo los diferentes puntos de un polígono regular de n lados. La raíz enésima de un complejo son nada. La raíz enésima de un complejo da n raíces, que son los n vértices de un polígono, se llama regular porque tiene todos los lados iguales, de un polígono regular inscripto en una circunferencia del radio raíz enésima del rho. Esta es la interpretación gráfica que tiene. Sacar una raíz quinta, voy a obtener 5 raíces, entonces lo único que necesito yo, les voy a dar el complejo. Raíz quinta de rho que vale tanto con tal ángulo. Lo único que hacen es aplicar la formulita. Raíz quinta de ese rho, coseno del ángulo que le di, más 2kpi sobre 5, más y seno del mismo ángulo, más 2kpi sobre 5. Y van a hacer, si k vale 0, le va a quedar phi sobre n. Después cuando k vale 1, después cuando k vale 2, cuando k vale 3, y van a tener 5 raíces. Cuando grafiquen las 5 raíces, van a ver que las 5 raíces están formando los vértices de un polígono regular. O sea que puedo formar un triángulo para n mayor que 3, ¿no es cierto? Para n mayor que 2, mejor dicho, o mayor o igual que 3. Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eniágono, decágono, etcétera, etcétera. Eso es hasta la radicación. Esto es números complejos, son las 10, así que esto lo van a volver a ver y lo van a aplicar. Lo tienen que estudiar porque esto entra en el final. ¿Sí? Entra en el final. ¿Sí o sí? Por supuesto que en todo final, no todos les va a tocar. ¿Por qué? Porque a veces por sorteo o licitación, por bolillero, no les toca, pero está en el bolillero desde la bolilla 1 hasta la última bolilla, que no recuerdo ahora, que es esta de números complejos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos vectores, R2, R3, matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, cónicas, superficies y complejos. Todo ese es el temario. Bien. ¿Le puede sacar una foto? Sí, le sacamos una foto. El parcial es a las 10 de la mañana. Sábado 6 a las 10 horas. Por este mismo canal, por el Zoom.
Bueno. De este sábado al otro el integrador, sí, el recuperatorio, que va a ser integrador. O sea, aquel que le haya ido mal en el primero o en el segundo, o en los dos, recuperan un solo examen el sábado 3. Bueno, chicos, los dejo, porque yo aparte tengo otra clase ahora. Me está preguntando un alumno si rendimos superficies complejos. No, superficies complejos no rinden en el parcial este, ni en el integrador. Eso queda para el final. ¿Se entiende? Vamos a rendir hasta cónicas este sábado. Desde donde dejamos en matrices hasta cónicas. Superficies y complejos es para el examen final. Bien. Junten todas las dudas para el viernes. Y el viernes hacemos un repaso para el parcial del sábado. Nos vemos, chicos.